millonario abandonó cruelmente a su amada y su hijo para quedarse con su amante. 23 años después, quedó paralizado al verla en un hotel de lujo con un joven idéntico a él. El sol apenas empezaba a despuntar en el horizonte cuando Alejandro se levantó de la cama, su mirada fija en el armario, donde ya había preparado su maleta. Sus movimientos eran rápidos y decididos, pero su corazón latía con fuerza en su pecho. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría la vida de todos, especialmente la de su esposa, Sofía, y su pequeño hijo, Daniel. No obstante, la idea de abandonar la vida en esa granja remota lo había consumido por años, y ahora, por fin, sentía que tenía una excusa válida para marcharse. Mientras guardaba las últimas prendas en la maleta, Alejandro pensaba en su amante, Carolina, la mujer que le había prometido una vida de lujos y placeres en la ciudad. Él, un hombre acostumbrado a la ambición, no podía resistir esa oferta. Después de todo, siempre había creído que merecía algo mejor que el aislamiento de la granja. Vivir en el campo nunca fue parte de sus planes. Esa vida tranquila y monótona lo asfixiaba. Lo hacía sentir atrapado en una rutina sin fin. Sofía, en la habitación contigua, aún dormía plácidamente. Alejandro se quedó observándola por un momento a través de la puerta entreabierta. Era una mujer hermosa, de mirada cálida y sonrisa fácil, pero había algo en ella que él no había podido apreciar durante años. Quizás era su bondad o su devoción por su familia, cosas que él, cegado por sus propias ambiciones, había subestimado. Decidió no despertarla. Sería más fácil así. Alejandro respiró hondo y, sin hacer ruido, tomó la maleta y se dirigió a la puerta principal. Cada paso que daba resonaba en su mente como un tambor y por un segundo se sintió tentado a mirar hacia atrás, a reconsiderar. Pero cuando puso la mano en la puerta y sintió el aire fresco del exterior, la promesa de una vida nueva y brillante lo empujó a seguir adelante. A lo lejos pudo escuchar los leves balbuceos de su hijo Daniel, quien probablemente estaba a punto de despertar. Alejandro cerró los ojos con fuerza, intentando ignorar el pequeño nudo en su garganta. Sabía que, a pesar de todo, dejar a Daniel sería lo más difícil, pero en su mente justificaba su decisión pensando que él también merecía más de lo que esa granja podía ofrecerle. Al final, le haré un favor. Se repetía internamente. Con la maleta en mano, Alejandro salió al porche, donde el coche de Carolina lo esperaba. Ella, impaciente, tocaba el volante con los dedos, ansiosa por escapar con él. ¿Todo listo?, preguntó con una sonrisa que intentaba aliviar la tensión del momento. Alejandro asintió sin decir palabra, echando una última mirada hacia la casa que estaba dejando atrás. Sabía que nunca sería la misma, y aunque no lo sabía en ese instante, tampoco lo sería él. Cuando se subió al coche, sintió un alivio momentáneo, como si al dejar ese lugar estuviera soltando un peso que llevaba sobre sus hombros. El motor rugió, y en cuestión de segundos, la granja y la vida que había construido junto a Sofía comenzaron a desvanecerse en el retrovisor. En la casa, Sofía despertó poco después, extrañando la presencia de Alejandro a su lado. Al principio, pensó que había salido temprano para revisar la granja, como solía hacer algunas veces, pero algo en el ambiente se sentía diferente. Caminó por la casa en silencio y al llegar a la puerta principal, notó que la maleta de Alejandro ya no estaba. Su corazón comenzó a latir con fuerza, mientras una sensación de vacío la invadía. «Alejandro», murmuró, su voz entrecortada, sabiendo en el fondo lo que había pasado. Miró a través de la ventana, esperando verlo regresar, pero todo lo que vio fue el polvo que el coche había dejado al partir. Su respiración se volvió pesada mientras la realidad comenzaba a asentar. Lo había dejado. Sofía se sentó en la silla del comedor, sintiendo cómo el peso del mundo caía sobre sus hombros. Tenía que ser fuerte por Daniel, pero en ese momento, lo único que sentía era una profunda tristeza. Daniel, un niño de apenas 5 años, entró corriendo en la sala, ajeno a lo que acababa de suceder. «Mamá, ¿dónde está papá?», preguntó, su mirada llena de curiosidad.
Sofía lo observó, luchando por mantener la compostura, pero las lágrimas ya comenzaban a llenar sus ojos. «Papá tuvo que irse, hijo», respondió con una voz que intentaba no quebrarse. «Pero no te preocupes, todo va a estar bien». La promesa de estar bien era difícil de creer en ese momento, pero sabía que, de alguna manera, tendría que encontrar la manera de seguir adelante. El sol brillaba con fuerza en el cielo mientras Sofía salía al patio de la granja, su mirada perdida en el horizonte. Llevaban semanas desde la partida de Alejandro, y aunque el dolor seguía latente en su corazón, cada día se esforzaba por mantener la calma y la estabilidad para Daniel. La granja, que antes parecía un lugar lleno de promesas y esperanzas, ahora se sentía como una prisión. El silencio que Alejandro había dejado tras su marcha era ensordecedor. Daniel corría entre los campos de maíz, su risa infantil llenando brevemente el aire de una alegría que Sofía intentaba abrazar. El niño, aún demasiado joven para entender la gravedad de la situación, parecía ajeno a la ausencia de su padre, o al menos lo disimulaba bien. Para él, la vida en la granja seguía su curso, aunque a veces preguntaba por Alejandro, cada vez con menos frecuencia. Sofía se esforzaba por mantener las apariencias frente a Daniel, pero sabía que no podía hacerlo sola por mucho tiempo. El trabajo en la granja era pesado, y sin el apoyo de Alejandro, todo recaía sobre sus hombros. Había noches en las que, agotada, se sentaba en la mesa de la cocina, sus manos temblando de cansancio, y se preguntaba cómo había llegado a ese punto. ¿Cómo podía ser que la vida que alguna vez compartió con Alejandro, esa vida que prometía amor y estabilidad, se hubiera desmoronado tan rápidamente? Una tarde, mientras Sofía recogía leña cerca del granero, escuchó el sonido de un tractor acercándose. Se volvió rápidamente, sintiendo un ligero temor al no reconocer el ruido. Fue entonces cuando vio a un hombre en la distancia, conduciendo con seguridad por el camino polvoriento que bordeaba su propiedad. A medida que el vehículo se acercaba, Sofía pudo distinguir el rostro de un hombre robusto, de unos 40 años, con una expresión cálida y amable. El hombre detuvo el tractor y bajó con una sonrisa. «Hola, soy José», dijo mientras se acercaba. «Vivo en la granja al otro lado del valle. Escuché que necesitas ayuda por aquí». Sofía lo observó, sorprendida por la aparición repentina. No estaba acostumbrada a que la gente se acercara sin invitación, pero había algo en la forma en que José la miraba, con una mezcla de respeto y preocupación que la hizo sentir a salvo por primera vez en semanas. «Yo no sabría cómo agradecértelo», respondió Sofía, todavía en guardia pero aliviada al mismo tiempo. «La verdad es que la granja ha sido difícil de manejar sola». José asintió, comprendiendo la situación sin necesidad de más explicaciones. No le preguntó sobre Alejandro ni sobre el porqué de su ausencia. En lugar de eso, levantó la vista hacia los campos y con una sonrisa ofreció su ayuda sin condiciones. «No tienes que agradecerme», dijo José. «Sé cómo es cuando todo parece venirse abajo, pero no tienes que hacerlo sola». Así comenzó una nueva etapa en la vida de Sofía. Con la ayuda de José, la carga diaria se aligeró poco a poco. Él la ayudaba con las tareas más pesadas de la granja, siempre manteniendo una distancia respetuosa. Nunca invadía su espacio ni hacía preguntas incómodas, lo cual Sofía apreciaba profundamente. Su presencia, aunque humilde, traía una paz que ella no había sentido en mucho tiempo. Con el paso de los días, Sofía empezó a abrirse más a José. Compartían largas conversaciones sobre la vida en el campo, las dificultades que ambos habían enfrentado y, en algún momento, incluso sobre la música. José, sorprendentemente, conocía varias piezas de piano que Sofía solía tocar antes de que su vida cambiara drásticamente. «Mi madre era pianista», le explicó José una tarde, mientras ambos descansaban a la sombra de un árbol cercano a la casa. «No sé tocar, pero crecí rodeado de música. Creo que es algo que nunca se olvida». Sofía, que había dejado de tocar desde la partida de Alejandro, sintió un pequeño nudo formarse en su garganta. Había abandonado su música al mismo tiempo que abandonaba la esperanza. Pero la idea de volver a tocar,
De volver a sentir el piano bajo sus dedos, le despertaba algo en el alma que pensaba haber perdido. «Hace mucho que no toco», dijo Sofía, su voz apenas un susurro. «A veces siento que no puedo volver a ser quien era antes». José la miró con una suavidad que no esperaba, y en su silencio le transmitió la confianza que necesitaba. «Nunca es tarde para volver a empezar, Sofía», le dijo finalmente. «A veces, las segundas oportunidades son las que realmente importan». Las palabras de José resonaron en su mente por días. Aunque no lo admitía, Sofía sabía que él tenía razón. A pesar de todo lo que había perdido, tenía algo valioso: su amor por la música y una nueva oportunidad para reconstruir su vida. Las primeras notas del piano resonaban con suavidad en la pequeña sala de la casa de Sofía. Era una mañana tranquila, y por primera vez en años se sentía lo suficientemente fuerte como para sentarse frente a ese instrumento que había dejado de tocar. Sus dedos, temblorosos al principio, comenzaron a deslizarse por las teclas con mayor fluidez, como si estuvieran recordando lentamente una parte olvidada de sí mismos. Cada acorde que tocaba era un paso hacia la recuperación de lo que había perdido, no solo en su vida artística, sino también en su espíritu. José estaba de pie en el umbral de la puerta, observando en silencio. Sabía lo importante que era ese momento para Sofía. No quiso interrumpirla ni con palabras ni con su presencia, así que decidió quedarse ahí, simplemente apoyándola desde la distancia. Sofía, concentrada en la música, no notaba su mirada, pero sabía que él estaba cerca, y eso le daba una paz que hacía tiempo no sentía. La música, esa vieja amiga que había abandonado cuando Alejandro se fue, ahora volvía a su vida con una intensidad que le daba fuerzas. José, en su forma sencilla y cálida, había logrado reavivar en ella esa chispa que había pensado perdida para siempre. No solo le había ayudado a levantar la granja, sino también a levantar su ánimo, su esperanza y su amor por la música. Al principio, Sofía solo tocaba para ella misma, una especie de terapia silenciosa para curar sus heridas. Sin embargo, con el tiempo, Daniel empezó a mostrar interés por escucharla tocar. Cada vez que ella se sentaba al piano, el pequeño se acercaba sigilosamente y se quedaba en la esquina de la sala, escuchando atentamente, sus ojos brillando con admiración. Para él, la música de su madre era como un bálsamo que lo conectaba con una parte de su vida que aún no comprendía del todo, pero que intuía era importante. «Mamá, ¿puedes tocar esa canción otra vez?», preguntó Daniel una tarde, después de que Sofía terminara de interpretar una pieza que había aprendido en su juventud. Sofía sonrió asintiendo. «Claro, cariño. Esta es una de mis favoritas», dijo mientras sus dedos volvían a moverse sobre las teclas. Lo que comenzó como una actividad íntima y personal, pronto se convirtió en algo más. José, siempre alentador, comenzó a hablar con algunos conocidos sobre el talento de Sofía. Un día, mientras trabajaban juntos en el campo, mencionó que había un pequeño festival local en el pueblo cercano y sugirió que Sofía participara. «No es nada grande, pero creo que a la gente le encantaría escucharte tocar», dijo José con su tono calmado y sereno. «Además, sería bueno que te volvieras a mostrar al mundo». Sofía se mostró renuente al principio. La idea de tocar en público después de tantos años la aterrorizaba, pero José sabía cómo plantarle una semilla de duda que luego florecería en una decisión firme. Al final, accedió, impulsada por la curiosidad de saber si aún tenía ese don que una vez la había definido. El día del festival llegó, y aunque el evento era modesto, para Sofía significaba mucho más. Al caminar hacia el pequeño escenario improvisado, su corazón latía con fuerza. Las manos le sudaban, y en su mente las dudas comenzaban a invadirla. Sin embargo, cuando miró hacia la audiencia, vio a José y a Daniel sentados en primera fila, sonriéndole con un orgullo que le dio la confianza que necesitaba. Sofía se sentó al piano, respiró profundamente y dejó que la música hablara por ella. A medida que las notas llenaban el aire, el nerviosismo desapareció y se perdió en el sonido, recordando quién era realmente.
Cuando terminó la pieza, el aplauso del público fue ensordecedor, pero lo que más la emocionó fue ver las lágrimas de orgullo en los ojos de José y la sonrisa radiante de Daniel. Ese pequeño festival fue solo el comienzo. A medida que su confianza crecía, comenzaron a llegarle invitaciones para tocar en eventos más grandes. Con cada presentación, Sofía recuperaba no solo su habilidad, sino también su identidad. Ya no era solo la esposa abandonada que luchaba por sobrevivir. Era Sofía, una pianista talentosa, una madre fuerte y una mujer decidida a seguir adelante. La fama local de Sofía comenzó a extenderse más allá del pequeño pueblo. Las personas empezaban a hablar de la talentosa pianista que había renacido después de haber sido abandonada por su esposo. José, siempre a su lado, la apoyaba en cada paso, aunque nunca buscaba el reconocimiento. Para él, el éxito de Sofía era su propio éxito, y verlo florecer le daba una alegría inmensa. Un día, después de una de sus actuaciones más importantes en un teatro de la ciudad, un agente musical se le acercó. Había quedado impresionado con su talento y le ofreció la oportunidad de grabar un disco. Sofía, sorprendida por la propuesta, no pudo evitar mirar a José buscando su consejo. Él, con su típica sonrisa cálida, le asintió. «Este es tu momento, Sofía. Siempre supe que lo lograrías». Sofía aceptó la oferta, y así comenzó una nueva etapa en su vida, una que nunca había imaginado posible. Con el apoyo incondicional de José y el amor de su hijo, Sofía no solo recuperó su carrera, sino que la llevó a alturas que jamás había alcanzado. Ahora, era una mujer rica y famosa, pero más importante aún, una mujer que había encontrado su verdadero valor, no en el dinero ni en la fama, sino en el amor y la música. Alejandro se encontraba sentado en una sala vacía, con las luces de la ciudad filtrándose por las ventanas del lujoso departamento en el que vivía. Aunque seguía rodeado de bienes materiales, sentía que algo se le escapaba de entre las manos. La vida de lujos y excesos que tanto había anhelado comenzaba a desmoronarse lentamente, y la sensación de control que siempre había tenido sobre su destino se esfumaba con cada día que pasaba. Su fortuna, antes inagotable, se reducía a una sombra de lo que alguna vez fue. Había confiado ciegamente en su amante, Carolina, para guiarlo por este nuevo mundo de opulencia y placer, pero pronto descubrió que su lealtad estaba tan atada al dinero como su afecto por él. Al principio, todo parecía perfecto. Viajaban por el mundo, asistían a fiestas exclusivas y disfrutaban de los mejores restaurantes y hoteles. Sin embargo, los negocios de Alejandro comenzaron a fallar, y las inversiones que había hecho, confiado en que seguirían rindiendo frutos, empezaron a desplomarse. Una mañana, mientras se preparaba para asistir a una reunión, Alejandro recibió una llamada de su asesor financiero. Las noticias eran devastadoras. Varios de sus negocios estaban al borde de la quiebra, y las deudas que había acumulado superaban con creces lo que tenía disponible. La situación era insostenible, y si no tomaba medidas drásticas, lo perdería todo. Alejandro, con el teléfono en la mano, sintió un nudo en el estómago. Nunca había sido el tipo de hombre que permitiera que el pánico lo dominara, pero en ese momento no pudo evitar sentir una profunda desesperación. Al colgar el teléfono, caminó hacia el salón, donde Carolina lo esperaba, despreocupada, hojeando una revista de moda. «Tenemos un problema», dijo Alejandro, intentando mantener la calma. «Las inversiones no han salido como esperábamos. Estamos perdiendo dinero a una velocidad alarmante». Carolina lo miró por un momento, sus ojos oscuros brillando con una frialdad que Alejandro no había notado antes. Cerró la revista con un suspiro y lo observó como si estuviera evaluando la situación de forma pragmática, pero sin la más mínima emoción. «¿Y qué vas a hacer al respecto?», preguntó, su tono desprovisto de cualquier rastro de apoyo o preocupación. Alejandro sintió que algo se rompía en su interior. Esperaba, al menos, una palabra de consuelo, una señal de que Carolina lo apoyaría en ese momento difícil, pero lo que encontró fue indiferencia. A lo largo de los años, había escuchado rumores de que ella solo estaba con él por su dinero, pero siempre los había desechado. Ahora, frente a la realidad de su situación financiera,
no podía evitar pensar que tal vez esos rumores no estaban tan lejos de la verdad. Los días siguientes fueron un torbellino de malas noticias. Las llamadas de acreedores se hicieron más frecuentes, los bancos comenzaron a presionar y finalmente llegó el día en que Alejandro tuvo que vender varias de sus propiedades para intentar frenar el desastre económico que se avecinaba. Lo que alguna vez había sido una vida llena de lujo y despreocupación, ahora se convertía en un caos de números rojos y pérdidas. Carolina, que había estado observando la situación desde las sombras, decidió actuar. Una tarde, mientras Alejandro revisaba documentos financieros en su oficina, ella se acercó y le habló con una franqueza que lo dejó sin palabras. «No puedo seguir así, Alejandro», dijo, sin titubear. «Esta no es la vida que quiero. No puedo estar atada a alguien que no me garantiza seguridad». Alejandro levantó la vista, sorprendido. Durante años había pensado que lo que tenían era real, que ella lo amaba, pero en ese momento se dio cuenta de que todo había sido una ilusión. Carolina solo estaba con él por el dinero, y ahora que ese dinero se estaba acabando, ella también lo haría. «¿Eso es todo?», preguntó Alejandro, su voz llena de incredulidad. «¿Te vas a ir porque ya no tengo la misma cantidad de dinero que antes?». Carolina lo miró, su expresión tan vacía como siempre. «Alejandro, fuiste tú quien decidió dejar todo por una vida de lujos. Sabías a lo que te estabas enfrentando. Si ya no puedes mantener ese estilo de vida, yo no tengo ninguna razón para quedarme». Sin decir más, Carolina se levantó, tomó su bolso y salió por la puerta sin mirar atrás. Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente solo. El peso de sus decisiones lo aplastaba y la realidad de su situación lo envolvía como una tormenta que no podía detener. Los días pasaron y Alejandro se dio cuenta de que ya no podía mantener ni siquiera su lujoso departamento. Con el tiempo, tuvo que aceptar trabajos cada vez más humildes para poder sobrevivir. Sus amigos de antes lo habían abandonado y las fiestas y viajes que solía disfrutar eran ahora solo un recuerdo lejano. Al final, se vio obligado a aceptar un empleo como conserje en un hotel de lujo, el mismo tipo de lugar donde solía hospedarse, pero ahora desde una posición completamente diferente. Cada día, mientras barría los pasillos impecables y limpiaba las habitaciones, Alejandro pensaba en cómo había llegado hasta ese punto. Reflexionaba sobre las decisiones que lo habían llevado a perder todo lo que una vez tuvo, y no podía evitar preguntarse si alguna vez podría recuperar algo de lo que había perdido. Pero en el fondo, Alejandro sabía que ya no había vuelta atrás. La vida que había abandonado, la familia que dejó en aquella granja, estaba perdida para él. O al menos eso creía. La vida de Sofía había dado un giro inesperado. Lo que comenzó como pequeños conciertos en festivales locales, pronto se convirtió en invitaciones para tocar en eventos de mayor renombre. La fama de su talento se extendió más allá de los límites del pueblo y pronto comenzó a recibir propuestas de grandes ciudades cercanas. Aunque el ritmo de vida había cambiado, el núcleo de su existencia seguía siendo la familia que había formado con José y sus hijos. Daniel, ahora un joven adolescente, se había convertido en un gran apoyo para su madre. Aunque aún llevaba consigo las cicatrices del abandono de Alejandro, su relación con José había florecido en una admiración profunda. José había sido un verdadero padre para él, enseñándole no solo las labores del campo, sino también los valores de la humildad, el trabajo duro y el respeto por los demás. A los ojos de Daniel, José no era solo su padrastro, sino el hombre que había estado a su lado cuando más lo necesitaba. Una tarde, después de regresar de una de sus presentaciones en la ciudad, Sofía se sentó en la sala de su casa, mirando las partituras sobre la mesa. José, como siempre, la esperaba con una sonrisa tranquila. Desde el momento en que la conoció, había creído en su potencial, pero verla ahora, exitosa y feliz, superaba todas sus expectativas. «¿Cómo te fue?», preguntó José, sentándose a su lado. Sofía sonrió dejando escapar un suspiro de satisfacción. «Increíble. Cada vez me sorprende más cómo la música me ha dado tanto en tan poco tiempo. Es como si todo lo que perdí se hubiera transformado en algo nuevo». José la miró con orgullo.
Sabía que lograrías algo grande. Siempre has tenido ese brillo en ti. Solo necesitabas volver a encontrarlo. Gracias a ti lo hice, respondió Sofía, tomando la mano de José con ternura. No sé qué hubiera sido de mí sin ti. Me devolviste la fuerza para creer en mí misma. La relación entre ellos había crecido de manera orgánica y natural. Lo que al principio había sido una amistad basada en el apoyo mutuo, se había transformado en un amor profundo y sincero. José nunca buscó imponerse en la vida de Sofía, sino que la acompañó en su viaje, respetando su espacio y sus decisiones. Por eso, cuando el amor floreció entre ellos, lo hizo con una base sólida y honesta. Con el tiempo, José y Sofía decidieron formalizar su relación, casándose en una pequeña ceremonia en el pueblo, rodeados de sus seres queridos. Para ellos, no era necesario un gran espectáculo, ya que el amor que compartían era lo suficientemente grande para sostenerlos. Daniel, quien había sido testigo de la evolución de su madre, estaba feliz por ella y por la familia que habían construido juntos. El éxito profesional de Sofía no cambió la esencia de quien era. Seguía siendo la misma mujer sencilla y trabajadora que siempre había sido. Aunque ahora viajaba a menudo para cumplir con sus compromisos musicales, siempre encontraba tiempo para volver a la granja, el lugar que seguía siendo su refugio. Un día, mientras preparaba su próximo concierto en la ciudad, Sofía recibió una llamada que cambiaría el rumbo de su carrera. Era su agente, quien le había conseguido una audición con una de las más prestigiosas orquestas del país. Si conseguía la audición, tendría la oportunidad de tocar en los escenarios más importantes, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Sofía, esta es tu gran oportunidad, le dijo el agente con entusiasmo. Si consigues esta audición, estarás en la cima del mundo de la música. La noticia emocionó a Sofía, pero también la llenó de incertidumbre. Sabía que este tipo de oportunidades no llegaban todos los días, pero también sabía que aceptar ese reto implicaría un cambio aún mayor en su vida, quizás alejándola temporalmente de la granja y de su familia. Esa noche, sentada junto a José en la mesa de la cocina, compartió con él sus inquietudes. Aunque estaba emocionada, la idea de dejar a sus seres queridos la preocupaba. «José, esto podría cambiarlo todo», dijo, mirando el café humeante en su taza. «Pero también me asusta lo que pueda significar. No quiero perder lo que hemos construido aquí». José, siempre paciente, la escuchó atentamente antes de responder. «Sofía, esto es lo que siempre has soñado. No tienes que decidir ahora mismo, pero quiero que sepas que pase lo que pase, siempre te apoyaré. Tú y los niños son mi vida y haremos que esto funcione, sea como sea». Las palabras de José calaron hondo en Sofía. Sabía que lo que decía era cierto. Desde que se conocieron, él siempre había sido su mayor apoyo y ahora, una vez más, le estaba dando el espacio para tomar una decisión sin presiones. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde la ventana, Sofía tomó la decisión. Iba a ir a la audición. Semanas después, se encontraba en una gran sala de conciertos, esperando su turno para tocar frente a los jueces. El corazón le latía con fuerza en el pecho, pero sabía que todo por lo que había trabajado la había llevado hasta ese momento. Cuando finalmente fue llamada al escenario, respiró hondo y dejó que sus dedos se deslizaran por las teclas del piano con la misma pasión que había tenido desde niña. La audición fue un éxito. Los jueces quedaron impresionados por su talento y sensibilidad, y poco después le ofrecieron un puesto permanente en la orquesta. Sofía había alcanzado el éxito en su máxima expresión, y aunque los desafíos seguían presentes, sabía que estaba lista para enfrentarlos con la misma fuerza que la había llevado hasta allí. Los días de Alejandro se habían convertido en una sucesión interminable de malas noticias. Las deudas crecían, los negocios se desmoronaban y los amigos que antes lo rodeaban en las fiestas y eventos exclusivos ahora lo evitaban como si fuera una plaga. Las llamadas telefónicas de los acreedores lo mantenían en un estado de ansiedad constante, y sus intentos por salvar lo que quedaba de su fortuna parecían cada vez más desesperados. Después de que Carolina lo abandonara sin una palabra de despedida,
Alejandro se vio completamente solo. Había confiado en ella, creyendo que su amor era sincero, pero al final, la realidad le había golpeado con una fuerza implacable. Ella solo estaba interesada en su dinero. Sin ese dinero, su vida se desmoronaba, y con ella, la ilusión de una felicidad construida sobre lujos y superficialidades. Los días pasaban con una lentitud dolorosa, y Alejandro comenzó a vender lo poco que le quedaba para pagar sus deudas. Su lujoso departamento en el centro de la ciudad fue una de las primeras cosas que tuvo que dejar atrás. La idea de perderlo lo atormentaba, pero no tenía otra opción. Necesitaba el dinero para sobrevivir, aunque cada venta lo acercaba más a una vida que jamás pensó que tendría que enfrentar. Una mañana, después de empacar sus pertenencias, Alejandro se encontró de pie en la entrada de su ahora ex departamento, mirando con nostalgia la que alguna vez había sido su guarida de confort y opulencia. Sentía como si cada objeto que dejaba atrás se llevara consigo un pedazo de su orgullo. Cerró la puerta por última vez, sintiendo una mezcla de amargura y resignación. Con el dinero de la venta del departamento, logró mantenerse a flote por unas semanas más, pero no tardó en darse cuenta de que eso no sería suficiente. Las facturas seguían llegando y las deudas que había acumulado no parecían tener fin. No había más propiedades que pudiera vender ni contactos influyentes que pudieran ayudarlo. Estaba, en términos simples, arruinado. Un día, mientras caminaba por las calles de la ciudad, Alejandro vio un cartel en la ventana de un hotel de lujo. Estaban buscando personal de limpieza. Al principio, la idea le pareció absurda. ¿Él, Alejandro, trabajando como conserje? Solo pensar en eso lo hacía sentir que había caído aún más bajo de lo que ya estaba, pero no tenía otra opción. El dinero se le había acabado, y con él, cualquier posibilidad de mantener la cabeza en alto. Entró al hotel con paso inseguro, su mirada recorriendo el vestíbulo que alguna vez habría frecuentado como cliente. Ahora, en cambio, se encontraba allí buscando un trabajo que jamás pensó que necesitaría. Al acercarse al mostrador, fue recibido por el gerente, un hombre joven y profesional que lo observó con una mezcla de curiosidad y desdén. ¿En qué puedo ayudarlo?, preguntó el gerente, con una leve sonrisa que parecía más de compromiso que de cortesía. «Vi que están buscando personal de limpieza», dijo Alejandro, luchando por mantener la voz firme. El gerente lo miró de arriba abajo, claramente sorprendido de que alguien como él, con su porte elegante aunque gastado, estuviera buscando ese tipo de empleo. No obstante, revisó rápidamente la lista de vacantes y, tras un breve silencio, asintió. «Tenemos una posición disponible. Es trabajo duro, pero si está dispuesto, puede comenzar mañana mismo». Alejandro, sin otra opción, aceptó. Al salir del hotel, sintió una pesada sensación en el pecho. Su vida, que alguna vez había estado llena de lujos y comodidades, ahora se reducía a limpiar las habitaciones y pasillos de un lugar que antes frecuentaba con orgullo. Era una ironía cruel que no dejaba de resonar en su mente. El primer día de trabajo fue uno de los más humillantes de su vida. Mientras pasaba el trapeador por los pisos brillantes del hotel, recordaba las veces que había caminado por esos mismos pasillos como cliente, admirando la opulencia y el lujo que ahora estaba encargado de mantener limpio. Los otros empleados lo observaban con curiosidad, probablemente preguntándose qué había llevado a un hombre como él a ese punto. Con cada día que pasaba, Alejandro se sumía más en sus pensamientos. La monotonía del trabajo le daba demasiado tiempo para reflexionar sobre las decisiones que lo habían llevado a ese lugar. Pensaba en Sofía, en cómo la había dejado atrás por la promesa de una vida mejor, y en cómo esa vida había resultado ser solo una ilusión. Se preguntaba qué había sido de ella y de Daniel, el hijo al que apenas recordaba, consumido por su propia ambición. A veces, durante los descansos, se sentaba solo en el comedor de empleados, mirando por la ventana las calles bulliciosas de la ciudad. La vida seguía su curso, pero para él, todo parecía detenido en una pesadilla interminable de arrepentimiento y soledad. Alejandro se daba cuenta de que había cambiado más de lo que hubiera querido admitir.
Ya no era el hombre arrogante que había abandonado a su familia sin mirar atrás. Ahora, era alguien completamente distinto. Alguien que había sido quebrado por las consecuencias de sus propias acciones. En esos momentos de reflexión, la imagen de Sofía volvía a su mente con una claridad dolorosa. Sabía que había sido injusto con ella, que la había tratado como si fuera desechable, como si su vida con ella no tuviera valor. Pero ahora, al enfrentarse a la realidad de su ruina, comprendía que el verdadero valor no estaba en las cosas materiales que había perseguido, sino en las personas que había dejado atrás. Alejandro seguía trabajando en el hotel, día tras día, soportando el peso de su pasado y la amarga realización de que había perdido lo más importante en su vida. El lujo y la riqueza que una vez había perseguido se desvanecieron como humo, dejándolo solo con sus pensamientos y sus recuerdos. Era un día como cualquier otro en el hotel. Alejandro limpiaba los pasillos con movimientos automáticos, sin prestarle demasiada atención a las personas que iban y venían. El trabajo, que al principio le parecía una humillación constante, se había convertido en una rutina casi adormecedora. Pasaba las horas en silencio, sumido en sus pensamientos, reflexionando sobre las decisiones que lo habían llevado hasta ese punto. Sin embargo, esa mañana, algo en el aire se sentía diferente. Una inquietud lo invadía, aunque no supiera exactamente por qué. Mientras limpiaba el vestíbulo, escuchó el murmullo de conversaciones cerca de la entrada principal. Era común que huéspedes importantes llegaran al hotel, pero esa vez algo captó su atención de manera particular. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con una escena que lo dejó completamente paralizado. Frente a él, entrando por las majestuosas puertas del hotel, estaba Sofía, rodeada de su nueva familia. La reconoció de inmediato, aunque el tiempo la había transformado en una mujer aún más fuerte y radiante de lo que recordaba. Junto a ella caminaba José, con su porte tranquilo y seguro, sosteniendo de la mano a un niño pequeño. Pero lo que más le impactó fue ver a Daniel, ahora convertido en un joven adulto, al lado de su madre. Alejandro sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. Estaba frente a la familia que había abandonado, la familia que él había dejado atrás por una vida de lujos vacíos. Y el golpe emocional fue tan fuerte que casi lo derribó. Intentó apartar la mirada, pero sus ojos estaban fijos en ellos, incapaz de procesar completamente lo que estaba ocurriendo. ¿Qué hacían ahí? ¿Por qué la vida los había traído de vuelta justo a este lugar, donde él ahora trabajaba en las sombras? Su mente se llenó de preguntas, pero el remordimiento y la vergüenza le impidieron acercarse. Sofía no lo vio de inmediato. Estaba concentrada en hablar con el personal del hotel, organizando su estadía. Habían llegado a la ciudad para una de sus grandes presentaciones como pianista, un evento que había atraído la atención de muchos. Alejandro no podía creer que esa mujer, la misma que él había subestimado y dejado en una granja sin recursos, ahora fuera una celebridad admirada y respetada. Cada segundo que pasaba la admiraba más, y con ello, su arrepentimiento crecía. Se mantuvo alejado, limpiando en silencio mientras el grupo se dirigía hacia la recepción. Intentó ocultarse detrás de una columna, pero su corazón latía tan fuerte que parecía que todo el mundo podía oírlo. En ese momento, Sofía giró la cabeza y sus ojos se encontraron. Fue un instante que pareció eterno. Alejandro vio cómo el rostro de Sofía cambió lentamente de confusión a sorpresa y luego a una serena comprensión. Ella lo reconoció. El silencio entre ellos era ensordecedor, a pesar de que el hotel estaba lleno de movimiento y ruido. Alejandro sintió el impulso de correr, de esconderse, pero sus piernas no le respondían. Se quedó inmóvil, esperando el inevitable juicio que sabía que merecía. Sofía, en cambio, no dijo nada al principio. Lo observó por unos largos segundos, tratando de procesar la imagen del hombre que una vez había amado y que ahora parecía un extraño, un reflejo roto de quién fue. «Alejandro», dijo finalmente, su voz suave pero firme. La forma en que pronunció su nombre lo atravesó como una daga. Alejandro,
Con la cabeza baja, apenas pudo responder. Sentía una mezcla de vergüenza y miedo. Nunca había imaginado que se encontraría con ella en estas circunstancias, y mucho menos que ella lo vería en su estado actual, reducido a un simple conserje. «Sofía», murmuró, su voz temblorosa. El mundo a su alrededor pareció detenerse mientras ambos permanecían en silencio, mirándose a los ojos. José, que estaba al lado de Sofía, la observaba con curiosidad, sin saber exactamente quién era Alejandro. Daniel, que había notado el intercambio silencioso entre su madre y el desconocido, se acercó a ella. «¿Mamá?», preguntó Daniel, con una expresión preocupada. Sofía tardó unos segundos en responder. Luego, miró a su hijo y alzó la mano para tranquilizarlo. «No pasa nada, hijo», dijo, su tono sereno. «Vamos, tenemos que registrarnos». José, notando la incomodidad en el aire, también miró a Alejandro, pero no hizo preguntas. En lugar de eso, decidió seguir el ejemplo de Sofía, mostrando el mismo respeto y tranquilidad que siempre lo caracterizaba. Sin embargo, Alejandro notó la mirada protectora que le lanzó, como si le advirtiera silenciosamente que, aunque no sabía quién era, no permitiría que causara daño alguno. Mientras la familia se dirigía hacia el mostrador de recepción, Alejandro se quedó atrás, sintiendo cómo una oleada de emociones lo arrasaba por dentro. Verlos así, felices y unidos, le dolía más de lo que había imaginado. En ese momento se dio cuenta de todo lo que había perdido. No solo había abandonado a su familia, había renunciado a una vida llena de amor, el tipo de vida que ahora veía frente a él, pero que ya no le pertenecía. Sabía que no podía simplemente quedarse ahí sin hacer nada. Después de todo lo que había pasado, sentía que debía decir algo, disculparse, aunque fuera por última vez. Reuniendo el poco valor que le quedaba, Alejandro caminó lentamente hacia ellos, con el corazón en la garganta. «Sofía», dijo, su voz apenas audible, «por favor, déjame hablar contigo». Sofía lo miró de nuevo, pero esta vez con una expresión de comprensión, como si el tiempo hubiera sanado parte de las heridas. Sin embargo, no era el momento ni el lugar para una conversación larga. «Alejandro, hablemos más tarde», respondió suavemente. «Ahora no es el momento». Él asintió, agradecido de que no lo rechazara por completo. Sabía que el hecho de que ella estuviera dispuesta a escucharlo ya era más de lo que merecía. Mientras Sofía y su familia se alejaban, Alejandro se quedó ahí, observando cómo se perdían de vista, consciente de que el momento de enfrentar sus errores había llegado. Alejandro pasó el resto del día en un estado de nerviosismo y angustia. La imagen de Sofía y su familia se repetía en su mente como una película sin fin, cada vez más nítida y dolorosa. No podía concentrarse en su trabajo, y los minutos parecían alargarse interminablemente mientras esperaba que el día llegara a su fin. La posibilidad de hablar con Sofía, de enfrentar todo lo que había dejado atrás, lo abrumaba. Cuando su turno finalmente terminó, Alejandro salió del hotel y se dirigió al parque cercano. El aire fresco de la tarde apenas le proporcionaba alivio. Se sentó en un banco bajo un árbol y trató de ordenar sus pensamientos. Sabía que el encuentro con Sofía era inevitable, pero no sabía qué palabras usar. ¿Cómo se disculpaba uno por abandonar a su esposa y a su hijo? ¿Cómo se enfrentaba a una mujer que había encontrado la felicidad sin él, mientras su vida se desmoronaba? Mientras el sol comenzaba a ponerse, Alejandro regresó al hotel, sabiendo que debía hablar con ella esa misma noche. El tiempo que habían pasado separados no había aliviado su culpa, sino que solo la había intensificado. El peso de sus decisiones, de su egoísmo, lo aplastaba con una fuerza que apenas podía soportar. Entró en el hotel y preguntó en recepción por el número de habitación de Sofía. Le indicaron que ella y su familia estaban en una de las suites más exclusivas del lugar. Alejandro, con el corazón acelerado, subió lentamente por las escaleras. Cada paso resonaba en su mente como una cuenta atrás hacia lo inevitable. Al llegar a la puerta, dudó por un momento. Sus manos temblaban
y la inseguridad lo invadió. ¿Realmente estaba preparado para esto? ¿Sofía lo escucharía, lo perdonaría o lo rechazaría de inmediato? Sabía que, al menos, debía intentarlo. Respiró hondo y tocó suavemente la puerta. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, la puerta se abrió y Sofía apareció frente a él. Llevaba una expresión tranquila, aunque sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y resignación. «Alejandro», dijo, su voz serena. «Sabía que vendrías». Él no supo qué responder de inmediato. Durante años había imaginado este momento, pero ahora que estaba ahí, las palabras se le escapaban. Solo sentía un nudo en la garganta que le dificultaba hablar. «Sofía, yo», comenzó a decir, luchando por mantener la compostura. «No sé por dónde empezar». Ella lo miró por un momento, evaluando la situación. Luego, con un suspiro, se hizo a un lado para dejarlo entrar. Alejandro caminó con lentitud hacia el interior de la habitación. El lugar era cálido y acogedor, lleno de detalles que reflejaban la vida que Sofía había construido sin él. El piano que ocupaba un rincón de la sala era un recordatorio silencioso de todo lo que había perdido. Se sentaron frente a frente en un pequeño sofá, y el silencio entre ellos se extendió por varios minutos, hasta que Alejandro finalmente se armó de valor para hablar. «Te abandoné», dijo, su voz rota. «Lo sé, te dejé a ti y a Daniel, y no hay justificación para lo que hice». En ese momento pensé que estaba tomando la mejor decisión para mí, que el lujo y la vida fácil eran todo lo que importaba, pero estaba equivocado. Hizo una pausa, sus ojos llenos de remordimiento. «Todo lo que he hecho desde entonces ha sido un error tras otro, y he pagado por ello. Pero nada de lo que he perdido se compara con lo que perdí cuando te dejé a ti». Sofía lo escuchó en silencio, su mirada serena pero impenetrable. Alejandro no podía leer sus pensamientos. No sabía si estaba siendo juzgado o si sus palabras estaban llegando a algún lugar en su corazón. «He pensado en este momento durante años», continuó Alejandro. «¿En qué diría si alguna vez volvía a verte? Y ahora que estoy aquí, no sé si hay algo que pueda decir que sea suficiente. Solo quiero que sepas que lo lamento. Lo lamento más de lo que jamás podrías imaginar». Sofía lo observó por un largo momento antes de hablar. Su voz era suave, pero había una firmeza en ella que mostraba cuánto había cambiado desde que él la dejó. «Alejandro, lo que hiciste fue devastador para mí y para Daniel», dijo. «Nos dejaste cuando más te necesitábamos. Durante mucho tiempo pensé que nunca podría superarlo, pero lo hice, me reconstruí y encontré una nueva vida, una nueva familia. No voy a mentir, no fue fácil, pero gracias a José y a mis hijos, pude salir adelante». Las palabras de Sofía eran como un bálsamo y al mismo tiempo no como un castigo para Alejandro. Él sabía que merecía todo lo que ella le decía, pero escuchar cómo había seguido adelante sin él, cómo había encontrado una vida plena y feliz, lo hacía darse cuenta de la magnitud de lo que había perdido. «No espero que me perdones», dijo Alejandro, bajando la mirada. «Solo quería que supieras lo arrepentido que estoy. No busco redención, solo quiero que sepas que siempre te he admirado, aunque no lo supe hasta que fue demasiado tarde». Sofía lo observó en silencio, dejando que sus palabras se asentaran en el aire. Luego, con una calma que lo sorprendió, dijo: «Alejandro, no necesito que me digas lo arrepentido que estás. Lo veo en ti». Hizo una pausa. «Te perdono, no porque lo pidas, sino porque el rencor no me ha dado nada. Encontré paz en mi vida y no tengo espacio para el odio o el resentimiento. Lo que hiciste no tiene excusa, pero ya no me duele. Lo que importa ahora es que yo he seguido adelante y tú también tienes que hacerlo». Alejandro sintió una oleada de emociones al escuchar esas palabras. Sabía que no merecía el perdón de Sofía, pero recibirlo le dio una sensación de alivio y redención que nunca había esperado. No obstante, también entendió que el perdón no significaba que todo volvería a ser como antes. Sofía ya no era parte de su vida y él tendría que encontrar la manera de seguir adelante solo. «Gracias, Sofía», dijo en un susurro.
Gracias por ser más fuerte de lo que yo fui. Sofía asintió y se levantó, señalando que la conversación había terminado. Alejandro entendió el mensaje. Se despidió en silencio y salió de la habitación, dejando atrás no solo a Sofía, sino también el último vestigio de la vida que una vez había abandonado. Alejandro salió de la suite con el corazón pesado, pero algo en su interior había cambiado. El perdón de Sofía, aunque inesperado, le había dado una sensación de cierre, un alivio que no había sentido en años. Mientras caminaba por los pasillos del hotel, las luces suaves y la música tenue de fondo parecían acompañar sus pensamientos. Sabía que ese encuentro con Sofía era el final de un capítulo importante en su vida, y aunque todavía sentía el peso de sus errores, el perdón le ofrecía la oportunidad de comenzar de nuevo, por más difícil que fuera. Esa noche no durmió bien. Sus pensamientos giraban en torno a todo lo que había sucedido y a lo que todavía quedaba por hacer. Sofía había seguido adelante, construyendo una vida plena y feliz con José y sus hijos, algo que él, en el fondo, siempre había sabido que no podía recuperar. Aunque la conversación le había dado la paz que necesitaba, Alejandro también entendía que las palabras no podían deshacer el daño causado. A la mañana siguiente, Alejandro se levantó temprano. Tenía el día libre en el trabajo y decidió que, antes de irse definitivamente, debía hacer algo que llevaba mucho tiempo postergando: hablar con Daniel. Había visto a su hijo convertido en un hombre durante aquel breve encuentro en el vestíbulo, pero no había tenido el valor de acercarse. Sabía que Daniel, más que nadie, tenía razones para odiarlo. Alejandro había desaparecido de su vida cuando él era solo un niño, dejándolo sin una figura paterna cuando más lo necesitaba. Daniel, sin embargo, había encontrado en José un verdadero padre. A lo largo de los años, José había llenado el vacío que Alejandro había dejado, y por lo que Alejandro pudo ver, lo había hecho de manera admirable. Aún así, había una parte de Alejandro que no podía irse sin intentar hablar con su hijo, sin explicarle por qué había tomado esas terribles decisiones. Se dirigió al restaurante del hotel, donde sabía que la familia de Sofía bajaba a desayunar. Al llegar, los vio sentados juntos en una mesa cerca de la ventana, riendo y conversando como una familia unida. La imagen le produjo una mezcla de dolor y alegría. Sabía que ese era el tipo de vida que alguna vez pudo haber tenido, pero también se sentía agradecido de que, a pesar de todo, Sofía y Daniel hubieran encontrado la felicidad. Con pasos inseguros, se acercó lentamente a la mesa. Al principio, ni Daniel ni José lo notaron, pero cuando Sofía levantó la vista, sus ojos se encontraron una vez más. Ella le dio un pequeño gesto con la cabeza, como si le indicara que podía acercarse. Fue entonces cuando Daniel se dio cuenta de la presencia de Alejandro. La sonrisa en su rostro se desvaneció y lo observó con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Daniel», dijo Alejandro, con la voz ligeramente temblorosa, «me gustaría hablar contigo, si es posible». El joven lo miró fijamente por unos segundos. Era evidente que estaba procesando lo que significaba tener a su padre biológico frente a él después de tantos años de abandono. Sofía, por su parte, permaneció en silencio, dejando que Daniel tomara la decisión. José, siempre respetuoso, observaba sin intervenir, aunque Alejandro notaba en su mirada una ligera advertencia. Sabía que José lo consideraba una amenaza para la estabilidad de la familia, y lo entendía. «¿Qué quieres?», preguntó Daniel finalmente, sin ocultar la dureza en su voz. Alejandro respiró hondo, preparándose para lo que iba a decir. «Solo quiero hablar, explicarte algunas cosas que creo que mereces saber. Sé que te abandoné, y sé que eso te causó un gran dolor. No hay excusas para lo que hice, pero quiero que sepas que lamento cada decisión que tomé». Daniel lo miró con incredulidad. Había pasado tantos años sin la presencia de Alejandro en su vida que la sola idea de que ahora apareciera pidiendo perdón le resultaba difícil de procesar. «¿Y por qué ahora?», preguntó Daniel, su voz cargada de resentimiento. «Después de todos estos años, ¿por qué vienes a pedirme perdón ahora?». Alejandro agachó la cabeza por un momento antes de responder. «Porque no puedo seguir viviendo con el peso de lo que hice.
Sé que llego tarde. Sé que probablemente no me quieras en tu vida, y lo entiendo. Pero no podía irme sin hablar contigo al menos una vez. No puedo cambiar el pasado, pero quería que supieras que siempre te he pensado, aunque no estuve ahí para ti. Daniel lo observó, claramente luchando con sus emociones. Por un lado, había esperado toda su vida escuchar esas palabras de su padre, pero por otro, no podía olvidar el daño que le había causado. José es el único padre que he tenido, dijo Daniel finalmente. Él estuvo ahí cuando tú no. Me enseñó todo lo que sé, me cuidó, me protegió. Nunca te necesité. Alejandro sintió como cada palabra lo golpeaba con fuerza, pero sabía que tenía que escucharlas. Había sido un padre ausente y ahora enfrentaba las consecuencias. Lo sé, dijo Alejandro, con la voz cargada de dolor. Y me alegra que hayas tenido a alguien como José en tu vida. Nunca podré ser lo que él es para ti, pero quiero que sepas que, a pesar de todo, estoy orgulloso de la persona en la que te has convertido. El silencio que siguió fue incómodo. Daniel no sabía cómo reaccionar. Había esperado ese tipo de reconocimiento de su padre biológico durante tanto tiempo, pero escucharlo ahora, después de todo lo que había pasado, le resultaba amargo. No espero que me perdones, dijo Alejandro, finalmente. Solo quería que supieras lo que siento. Si alguna vez necesitas algo, estaré aquí. Daniel lo miró una última vez, antes de asentir levemente. Gracias por decirme esto, respondió Daniel, aunque en su voz todavía quedaba rastro de desconfianza. Sofía, que había permanecido en silencio, miró a Alejandro y le dio un leve gesto de asentimiento. La conversación estaba terminada. Alejandro entendió el mensaje y se levantó, despidiéndose con una última mirada a Daniel antes de alejarse. Sabía que esa sería la última vez que vería a su hijo, pero al menos había podido decirle lo que llevaba tantos años queriendo expresar. Alejandro salió del restaurante con una mezcla de alivio y tristeza. Había hecho lo que debía, pero sabía que el proceso de curación apenas comenzaba, tanto para él como para Daniel. Alejandro caminaba por las calles de la ciudad después de haber dejado el hotel, con la mente llena de recuerdos y reflexiones. El encuentro con Daniel había sido más difícil de lo que había imaginado, pero al mismo tiempo, una parte de él se sentía en paz por haberlo enfrentado. Aunque no había recibido el perdón que quizás deseaba, al menos había tenido la oportunidad de decirle a su hijo lo que sentía. Eso, para él, ya era un paso adelante. La ciudad, bulliciosa y llena de vida, contrastaba fuertemente con el vacío emocional que Alejandro sentía en su interior. A su alrededor, la gente iba y venía con sus rutinas diarias, pero para él, todo parecía detenerse en un remolino de pensamientos. Cada paso que daba lo llevaba más profundo a su propia introspección. Durante años, Alejandro había vivido para el dinero, el lujo y el poder. Su ambición lo había cegado, y solo cuando lo perdió todo, pudo ver el daño que había causado. Había dejado atrás a la mujer que lo amaba y al hijo que confiaba en él. Todo por perseguir una vida que, en última instancia, lo había llevado a la ruina. Su fortuna desapareció tan rápido como había llegado, y la vida que pensaba que sería eterna resultó ser solo una ilusión. Se detuvo frente a una cafetería y decidió entrar, más por la necesidad de un lugar tranquilo para pensar que por el deseo de tomar algo. Se sentó en una mesa cerca de la ventana y observó el ir y venir de los transeúntes. Pidió un café y, mientras lo esperaba, no pudo evitar recordar los días en que él solía estar del otro lado, caminando por las calles con la arrogancia de alguien que creía tenerlo todo. El café llegó y Alejandro dio un sorbo mientras miraba su reflejo en el cristal de la ventana. Apenas se reconocía. El hombre que una vez había sido estaba perdido, reemplazado por alguien quebrado por sus propios errores. Pero en esa ruptura, Alejandro también encontró una oportunidad de cambio. El perdón de Sofía le había dado una especie de cierre, y la conversación con Daniel, aunque dolorosa, le mostró que aún tenía una oportunidad de hacer las cosas bien, aunque fuera desde la distancia. ¿Cómo llegué a esto?, se preguntó en voz baja, casi como si estuviera hablando con su reflejo.
Las respuestas eran dolorosamente claras. Había dejado que su ambición controlara cada aspecto de su vida. Había confundido el éxito con la acumulación de riqueza y el amor con el placer pasajero. Carolina, la mujer por la que había abandonado a su familia, lo había abandonado a él en cuanto el dinero desapareció. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que su mayor error no fue solo dejar a Sofía y a Daniel, sino no haber sabido valorar lo que tenía cuando lo tuvo. Mientras continuaba con su café, las palabras de Sofía resonaban en su mente. Te perdono, no porque lo pidas, sino porque el rencor no me ha dado nada. Esa frase, tan simple y directa, era lo que él necesitaba escuchar. Había pasado tanto tiempo aferrado a su propia culpa y arrepentimiento que no se había permitido imaginar un futuro. Pero ahora, con el perdón de Sofía, se daba cuenta de que tenía una oportunidad para empezar de nuevo, aunque no con la vida que una vez había conocido, sino con una nueva versión de sí mismo. Pagó la cuenta y salió del café, sintiendo el frío aire de la tarde golpear su rostro. Caminó sin rumbo por las calles, perdiéndose en la multitud, pero esta vez con una nueva resolución. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero también entendía que podía trabajar para cambiar su futuro. Ya no era el hombre arrogante que había sido, y aunque todavía llevaba las cicatrices de sus decisiones, ahora veía esas cicatrices como una prueba de que había sobrevivido y aprendido. Se preguntó qué haría a partir de ese momento. Había perdido todo lo material, pero había ganado algo mucho más valioso, la comprensión de lo que realmente importaba. La familia que había dejado atrás había encontrado su camino sin él, y aunque eso le dolía, también le daba una sensación de alivio. Sabía que nunca sería parte de esa vida, pero también sabía que Sofía y Daniel estaban bien, y eso era lo que importaba. Después de caminar por un par de horas, Alejandro llegó a un pequeño parque. Se sentó en un banco y observó a los niños jugar, riendo y corriendo sin preocupaciones. Los padres los miraban con sonrisas de orgullo, y Alejandro no pudo evitar pensar en lo que había perdido con Daniel. Nunca había estado allí para ver crecer a su hijo, para enseñarle las cosas simples de la vida o para compartir momentos como esos. Pero ahora, al menos, había tenido la oportunidad de hablar con él, de hacerle saber que siempre había estado en sus pensamientos, aunque nunca lo hubiera demostrado. El sol comenzaba a ponerse, y Alejandro sintió una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Se dio cuenta de que su vida, aunque rota y llena de errores, todavía podía tener sentido. Tal vez no con la riqueza y el poder que una vez había tenido, pero con algo más importante, el deseo de ser una mejor persona. Le quedaba mucho por hacer. Sabía que el camino hacia la redención no sería fácil, pero estaba dispuesto a recorrerlo. Ya no se trataba de recuperar lo que había perdido, sino de aprender a vivir con las consecuencias de sus acciones y hacerlo mejor con lo que tenía. Alejandro se levantó del banco, mirando una última vez el atardecer que se extendía en el horizonte. Mientras caminaba de regreso a su humilde vida como conserje, supo que, aunque su pasado siempre estaría con él, su futuro ya no estaría definido por sus errores, sino por su capacidad para aprender de ellos y seguir adelante. El día del gran concierto de Sofía había llegado. El teatro estaba lleno, y la expectativa en el aire era palpable. Sofía, vestida con un elegante traje negro, se encontraba tras bambalinas, respirando profundamente para calmar los nervios que, a pesar de los años de experiencia, siempre aparecían antes de cada presentación importante. Había tocado en escenarios grandes antes, pero este evento tenía un significado especial. No solo marcaba otro hito en su carrera, sino que también representaba el triunfo de su vida personal, el cierre de un capítulo doloroso y el inicio de uno lleno de paz y estabilidad. José y Daniel estaban en la primera fila, junto con el hijo menor de Sofía, observándola con orgullo. Para ellos, este momento no solo era un reflejo del éxito profesional de Sofía, sino también del viaje que todos habían hecho juntos, superando adversidades y construyendo una vida basada en el amor y el respeto mutuo. Mientras Sofía se preparaba para salir al escenario, no pudo evitar pensar en los últimos días. El encuentro con Alejandro había removido muchas emociones, pero sobre todo,
le había dado una sensación de cierre que necesitaba. El hombre que había amado y que la había abandonado ahora era solo una sombra de lo que alguna vez fue. Y aunque lo había perdonado, sabía que su vida ahora pertenecía por completo a la familia que había formado con José. Ya no había espacio para el dolor o el resentimiento, solo para el futuro que habían construido juntos. El maestro de ceremonias anunció su nombre y el teatro estalló en aplausos. Sofía salió al escenario con paso firme, pero su corazón latía con fuerza al ver a su familia entre el público. Se sentó frente al piano, ajustó su postura y dejó que sus dedos descansaran suavemente sobre las teclas. Con cada nota que tocaba, sentía que estaba contando su propia historia, una historia de lucha, pérdida, redención y, finalmente, triunfo. Mientras la música llenaba el teatro, Alejandro, desde una distancia mucho mayor, escuchaba su propio concierto en la pequeña radio de su habitación. No había sido capaz de asistir en persona, sabiendo que su presencia podría incomodar a Sofía y a su familia, pero había encontrado una emisora que transmitía el evento en vivo. Se sentó en su cama, con las manos entrelazadas y la mirada fija en la radio. La música de Sofía le llegaba como un eco de tiempos pasados, de lo que había sido y de lo que nunca sería. Había aprendido a vivir con sus errores, pero sabía que nunca podría recuperarse por completo del daño que había causado. Sin embargo, la música de Sofía, llena de belleza y pasión, le daba consuelo. Era una prueba de que, a pesar de sus errores, el mundo seguía girando, y aquellos que había dejado atrás habían prosperado sin él, y en cierto modo, eso le daba paz. Sofía tocaba la última pieza del concierto, una que había compuesto recientemente, inspirada en su nueva vida. Las notas eran suaves, pero llenas de emoción, como si cada acorde contara la historia de su transformación. Mientras sus dedos se deslizaban sobre el piano, pensó en el camino que había recorrido, desde los días difíciles en la granja hasta ese momento de éxito y reconocimiento. El aplauso del público fue ensordecedor cuando la última nota resonó en el teatro. Sofía se levantó del banco y se inclinó ante la audiencia, pero su mirada estaba fija en José y sus hijos, quienes la observaban con orgullo. En ese momento, supo que todo lo que había pasado había valido la pena. El dolor del pasado había quedado atrás, y el futuro que tenía delante estaba lleno de amor y posibilidades. Después del concierto, la familia de Sofía la esperó en el vestíbulo del teatro. Daniel fue el primero en abrazarla, seguido por José y su hijo menor. Había una sensación de satisfacción y alegría en el aire, una que Sofía nunca había experimentado con tanta plenitud. «Lo hiciste increíble, mamá», dijo Daniel, sonriendo ampliamente. «Estamos muy orgullosos de ti», añadió José, besándola en la mejilla. Sofía los miró a todos con lágrimas de felicidad en los ojos. Sabía que su vida no habría sido la misma sin ellos. José había sido su roca, su apoyo incondicional, y sus hijos le habían dado la razón para seguir adelante cuando todo parecía perdido. «Esto es por ustedes», dijo Sofía, abrazándolos a todos. «Ustedes me dieron la fuerza para llegar hasta aquí». La familia se quedó en el vestíbulo del teatro un rato más, recibiendo felicitaciones de amigos y conocidos, pero el corazón de Sofía estaba en otro lugar, lleno de gratitud por la vida que ahora tenía. Mientras tanto, Alejandro, sentado en su pequeña habitación, escuchaba los últimos comentarios de la transmisión. Apagó la radio cuando el programa terminó y se quedó en silencio, reflexionando sobre su propio camino. Sabía que el tiempo no se podía revertir, pero también entendía que había encontrado una forma de paz en medio del caos que él mismo había creado. Tal vez nunca tendría la oportunidad de redimirse por completo ante su familia, pero el hecho de que estuvieran bien le daba una sensación de alivio. Con una última mirada hacia la noche que caía, Alejandro se levantó y se dirigió hacia la ventana. La ciudad brillaba con luces y vida, pero para él, ese capítulo estaba cerrado. Su vida, aunque solitaria, estaba marcada por la decisión de aprender de sus errores y vivir el resto de sus días con humildad y, sobre todo, con el conocimiento de que el perdón,
tanto de Sofía como de sí mismo, le había permitido seguir adelante,